principio el ángulo, para todos es claro qué fue lo que hicimos con ese 3 multiplicando, ¿sí? O para alguien ahí hay duda. No, profe, yo no entendí. ¿No? Bueno, entonces pues recuerda que lo que hacemos es sustituir el ángulo desde el principio, x tercios, ya habíamos llegado a esa conclusión. Si yo sustituyo un ángulo, el de u, pues te quedaría 1/3 por dx, el 3 que está dividiendo, pues quedaría multiplicando, y haces tu sustitución. Entonces tú estarías diciendo, en ese orden de ideas, que tienes seno a la 5 de u, coseno de u, y el de x es 3 de u. Entonces, ¿qué haces con el 3? Pues sale de la integral multiplicando. Ya habíamos llegado, o habíamos intentado llegar a una conclusión en donde mencionábamos que al sustituir el ángulo de una función trigonométrica, si ese ángulo, ejemplo, estaba dividiéndose, lo que uno termina concluyendo es que al hacer la sustitución, el número cambia de operación, ¿sí? Entonces, que si en el ángulo el 3 estaba dividiendo, al momento de efectuar la sustitución es un 3 que queda multiplicando la expresión. Entonces lo hicimos paso a paso y lo volvimos a demostrar. Listo. Pero hasta ahí no hemos resuelto la integral, ¿sí? Entonces lo que decimos es, igual que cuando trabajamos variables, pues hay que mirar el término que tiene mayor potencia. Y ese será el que vamos a sustituir. Entonces, si nosotros nos fijamos en el término que tiene mayor potencia, pues es nuestro término seno, ¿no? Porque está todo elevado a la 5. En cambio, el término coseno no tiene ninguna potencia. Significa que nuestra sustitución, nuestro u, va a ser igual a seno del ángulo. Bueno, como ya lo tengo todo en términos de u, pues pueden cambiar la variable, lo voy a llamar m, va a ser igual a seno del ángulo. Al momento de derivar, nuestro dm, pues será igual a coseno del ángulo. ¿Qué es lo que ustedes verifican? Que el término está dentro de la integral, si lo tenemos, entonces pueden despejarlo, dm, dividido nuestro coseno de u. De tal forma que al momento de hacer nuestra sustitución nos quedaría 3 de la integral de u, pero u está elevado a la 5, coseno, que está intacto, y nuestro de u, que lo acabamos de despejar. De tal manera que podemos simplificar los cosenos, y pues nos quedaría únicamente 3 veces que multiplique la integral de u a la 5 por du. De tal forma que eso nos quedaría 3 que multiplica a u a la 6 sobre 6, más nuestra constante. Podemos simplificar, eso es lo mismo decir que un medio, u equivale a seno, entonces nos quedaría seno a la 6, y el ángulo es x tercios, más nuestra constante de integración. Entonces, para nuestra compañera o para quien tenga inquietud o le haya salido el ejercicio, por favor revise si hay alguna inquietud, chicos, o si es claro nuestro ejercicio. Profe, es que yo me confundí, fue o sea, cómo estaba en, en la plataforma, o sea, pues sí, es que estaba todo raro, no sé, y ahí me confundí cuando armé la ecuación. Miremos cómo te aparece, pero parece tal cual como te lo estoy escribiendo. ¿Viste igual? Seno a la 5 de x tercios por coseno de x tercios. Igualito. Y la respuesta está idéntica. Ahí lo que colocaste fue un signo negativo y nada que hacer porque la derivada es positiva. Si la derivada fuese negativa, pues daría el signo negativo, que fue la opción que marcaste allí. Pero bueno, espero haya quedado claro. No sé si alguien más desee que revisemos algún punto de su quiz. Profe, yo Profe, quiero que revisemos el... ¿Cómo es tu apellido? López Laura.
Espérame, entonces, mira. Y lo paso. Profe, ya te envié la foto de cómo me aparecía, es que sí me aparecía distinto. Te la envié al WhatsApp. Ah, bueno, ya lo verifico. Sí, te aparece ese el formato, pero no te aparecían las integrales como tal. Listo, ya te lo reviso. Ese tema, Dana Valentina, es de internet, de conectividad. Tienes que mirar bien, tratar de no abrir ninguna otra ventana, que esa sea tu única ventana abierta y ya te lo ayudo a verificar a ver. Y de Laura Camila, entonces tuviste mal 2 de 3. Entonces revisemos. Te generó un ejercicio en el cual debías resolver la condición, es decir, que tenías un dy igual a 4x factor de x al cuadrado más 8, todo elevado a la menos un tercio. Y la condición inicial te daba la función en 0 cuando este es igual a 0. Y te piden que encuentres el valor de y cuando x es igual a 1. Entonces inicias. Tienes la integral con respecto a dy y tienes 4 veces la integral de x, puedes dejar el exponente positivo si quieres, de la raíz cúbica de x al cuadrado más 8. Todo por dx. Empezamos nuestra integral por sustitución. Diríamos que nuestro u es x al cuadrado más 8, ¿sí? La base de nuestra raíz o la base de la potencia. Nuestra derivada nos quedaría 2x por dx, x que efectivamente tenemos dentro de nuestra integral, despejamos, y ese sería igual a dx. De tal manera que ya podemos sustituir, tendríamos la integral de y igual a 4 veces la integral, un x que no utilizamos, una raíz cúbica que ahora se llama su base u, y un dx que sería nuestro du sobre 2x. Podemos simplificar x del numerador con nuestra x del denominador y podríamos sacar el 2 de la integral. Es decir, que nos quedaría y igual a 4 medios de la integral de u a la menos un tercio por du. Antiderivada, entonces y nos quedaría igual a 4 veces, a 2, simplificamos, de u menos un tercio más 1, pues nos daría 2 tercios, y al invertirlo nos daría 3 medios. Todo más nuestra constante de integración. ¿Qué podemos hacer? Simplificar 2 del numerador con nuestro 2 del denominador y reemplazamos a qué equivale u. Entonces y sería igual a 3 de x al cuadrado más 8, todo a la 2 tercios, más la constante. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos nuestras condiciones iniciales. ¿Listo?
Entonces, reemplazamos nuestras condiciones iniciales, que nos está diciendo que la función es 0 cuando x vale 0. Pues tendríamos que 0 sería igual a 3. 0 más 8 pues nos daría 8 a la 2 tercios más 0. 8 a la 2 tercios pues nos daría 4 y 4 por 3, 12. Significa que la constante nos da menos 12. Entonces, hasta ahí reemplazamos las condiciones iniciales y ahora pues nos están pidiendo cuánto es el valor de y cuando x vale 1. Entonces y va a ser igual a 3 cuando x vale 1 a la 2 tercios menos 12. Entonces lo que tendríamos es que y va a ser igual, entonces reemplazamos, tendríamos 9 a la 2 tercios por 3 menos 12. Y eso nos daría 0.98. Y esa es nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces, ahí para nuestra compañera, no sé si quedó claro, ¿pudiste revisar dónde se pudo haber presentado el inconveniente? Sí, profe, ya me di cuenta. Listo, perfecto. Ahora, el otro también que podemos revisar que tuviste inconveniente, te pedía elegir cuál era el término de la sustitución, ¿sí? Entonces, tuviste errónea una, la otra sí la tuviste correcta. Entonces, ejemplo, tenían la integral de 1 sobre t al cuadrado por seno de 1 sobre t por coseno de 1 sobre t. Todo por dt. Entonces, la compañera tenía esa integral y lo que les pedía era elegir cuál era el du correcto, cuál era la derivada que debía ser correcta para hacerla por sustitución. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Pues los ángulos de la función trigonométrica, ¿sí? Significa que u tendrá que ser igual a 1 sobre t, es decir, que u es t a la menos 1 para poderlo derivar, ¿no es cierto? Lo que está en el denominador lo pasamos al numerador y derivamos. Entonces, el de u va a ser igual a menos t a la menos 2 por dt. Y dejamos exponentes positivos. Significa que nuestro du es igual a menos 1 sobre t al cuadrado por dt. Y esa era la respuesta que debías buscar. ¿Cuál era la derivada correcta? Y creo que colocaste el término pero con signo positivo. ¿Sí? Olvidaste ahí hacer la derivada. Recuerda que el exponente multiplica, por lo tanto, toda la respuesta quedaría, toda la derivada quedaría con signo negativo. Ese sería el otro punto que tuviste ahí por revisar. ¿Te queda claro? Sí, profe. Gracias. Listo, muy bien. Bueno. Narem nos está preguntando también que tuvo un inconveniente. Miremos. A ver cuál fue el ejercicio que le salió a su compañero. Entonces, tenía, bueno, Narem, es el mismo que de tu compañera y la otra integral pues tenía el mismo escenario. Es decir, la otra integral era equivalente a tener 1 sobre t al cuadrado por coseno de 1 sobre t menos 1 por dt. Es lo mismo, chicos. Es una función trigonométrica, pues nos tendremos que enfocar en el ángulo. Entonces, u tendría que ser 1 sobre t menos 1. Al momento de derivar, es la misma que acabamos de explicar. U sería igual a t a la menos 1 menos 1. Si derivamos, pues nos quedaría menos 1 sobre t al cuadrado, derivada de 1, 0, y todo por dt.
Sí, no, recuerden que están las instrucciones. Pregunta que sale, pregunta que deben responder, no se pueden devolver en las instrucciones. Antes de empezar el quiz, siempre les dejo las instrucciones paso a paso para que ustedes las tengan allí presentes. Sí, señor. Bueno, no sé si alguien más necesita que revisemos algo de sus quizzes. ¿No te sale nota? Ya revisamos. Hasta ahí. Sí, no, pues habría que ver entonces el tema de los datos. A ver si nos podemos, porque si están los datos, pues digamos ahí ya está un poco la rutina, entonces es mucho más fácil. Exacto. Sí. Es como si no lo hubieras entregado. No, Sí. no pareces. Vamos acá, me deja filtrar. Pues sí, yo creo que sí podemos tomar este último año que haya información para todos y lo estimamos con eso. Sí, en teoría sí, porque como no se están tomando variaciones, aunque sí, nosotros lo habíamos tomado los mismos años bases porque estábamos mirando lo de la variación en las exportaciones, ¿cierto? Como una variable. Entonces, podemos, pero definitivamente. A ver si me deja ver acá en la configuración, me devuelvo. Que acá me permite ver los errores cuando se cae o si hubo alguna dificultad. Miramos. Profe, es que ese es el de problemas, ¿no? Ese es el que se cierra por la noche. Digamos que los de antiderivadas no lo han hecho, no lo estoy revisando ahorita, estamos mirando solo sustitución, que es lo que estamos haciendo en clase. Pero ya miramos. Por eso, profe, pero es que el que ya envió fue el de, o sea, la foto que envió es del... ¿Antiderivadas? Sí, porque de sustitución no aparece entrega ninguna. Y de antiderivadas, de aplicaciones. Exacto. Por ejemplo, si algo sería reservarnos de sería reservarnos tal vez alguna hipótesis teórica de esas que tenemos. Ok, exacto. Y la metemos en el ampliado para el curso. Sí, aparece, fue que resolviste, fue el de antiderivadas, no sustitución, de sustitución no lo hiciste, Linda. Tu compañera está en lo cierto, acá no, por eso no me aparece ninguna entrega de sustitución y no te va a aparecer nota de aplicaciones porque no se ha cerrado el quiz. Ese todavía está habilitado para que lo resuelvan durante el transcurso del día. Es por eso que no te aparece nota de sustitución. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud y si no, entonces damos inicio a nuestros ejercicios de clase. Entonces, tener presente, nos quedan todavía 3 quizzes de sustitución, de los cuales mañana desarrollamos 2 y el día sábado es el último de sustitución, para que lo tengan allí presente. ¿Listo, chicos? Recuerden que dudas, todas las inquietudes que tengan de sus talleres, pues los últimos días que les quedan son el día de hoy, el día de mañana y el sábado. Ya la siguiente semana empezamos tema nuevo, áreas entre curvas. Del otro grupo me habían preguntado fecha de parcial. Recuerden que nuestra fecha de parcial es en julio. Yo ahorita les actualizo, no les está apareciendo los porcentajes y las fechas ahí en nuestro inicio de curso, en el librito verde.
donde están las metodologías, ahí están las fechas de parciales. Entonces, sin embargo, yo ahorita vuelvo y verifico porque no les está dejando ver fechas de nuestro parcial, pero nuestro parcial del primer corte es en julio, ¿listo? Cuando terminemos de ver áreas entre curvas, es el último tema que entra en ese parcial. Bueno, chicos, entonces, si no son más inquietudes de sus quizzes o de sus talleres, empezamos con ejercicios. Sí, hasta las 10:30. Yo me imagino que a las 10:30 arranca la hora. Profe, es que yo sí tengo una inquietud con un ejercicio del Dime, taller. Hugo, ¿de qué El taller de es? Tomás, el 12, el B. A ver, sustitución de Tomás. Espérate para que quede acá cuando ustedes revisan. Entonces, me dices que es texto de Tomás. ¿El qué número? 12B. Entonces, Sí, señora. hagas la sustitución tradicional de 5x más 8, pero que también en el numeral B hagas la sustitución con toda la raíz. Entonces, veamos. Entonces, el 12, el numeral B. Entonces, te proponen una integral en donde tienes tu de x y en el denominador tienes la raíz de 5x, el otro término es, ¿qué? Más 8. Listo. Entonces están diciendo, sí, ya sabemos que se puede hacer la sustitución solo con la base, pero ahora queremos que intente la sustitución con toda la raíz. Entonces lo que nos proponen es un u, en donde tendríamos la raíz de 5x más 8, y derivamos. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta es a raíz completa, es como si fuese una regla de la cadena, ¿no? Recuerden que es como, voy a reescribirlo antes de derivarlo. Como si nosotros tuviéramos el 5x más 8, todo a la 1/2. De tal forma que al momento de derivar es una regla de la cadena que nos quedaría 1/2. La base queda intacta, 5x más 8. Y al 1/2 le restamos 1. Significa que nos quedaría menos 1/2. Por la derivada interna. Entonces diríamos, derivada de 5x pues nos daría 5. Y derivada de 8 pues sí nos daría 0 y todo por dx. Entonces, cuando nosotros estamos mirando el término va a sobrar información, pero lo que vamos a hacer es sustituir, ir a la integral y reemplazar toda la información tal cual como la tenemos explícita. Entonces, dejo el exponente positivo, es decir, que de 1 nos quedaría 1 sobre 2 de la raíz de 5x más 8 por 5, puedo dejar el 5 acá de una vez, por dx. ¿Sí? Lo único que hice ahí en esa parte fue dejar la raíz positiva. Y recuerden que despejamos el de x, ¿sí? Es decir, que nos quedaría 2 de la raíz de 5x más 8, todo sobre 5, por du, y eso es igual a dx. Entonces, cuando vamos a ir a sustituir, lo que diríamos es lo siguiente. Tengo un 1 sobre todo el denominador con todo y su raíz se llama u. ¿Sí? Por el de x es equivalente a 2 de la raíz de 5x más 8, todo sobre 5, por du. Entonces, hasta ahí lo único que hemos hecho es reemplazar la información tal cual, ¿sí? No puedo resolver la integral todavía porque hay términos de u y hay términos de x. Por lo tanto, lo que nos dice este problema es, recuerde que toda esta raíz completa, completica, completica, usted ya sabe que eso se llama u desde el principio.
¿sí? Entonces es reemplazar la información, significa que nos quedaría la integral de 1 sobre u por 2u sobre 5 por du. ¿Qué significa eso? Que podemos cancelar una u del denominador con una u del numerador, y lo máximo que hacemos es sacar el 2/5. Y nos quedaría 2/5 de la integral de du. En otras palabras, pues nos queda 2/5 de u más c. ¿Pero a qué equivale u? Pues a la raíz. Entonces queda 2/5 de la raíz de 5x más 8 más la constante. Y lo que está tratando el autor es de decirte que eso es otra forma de hacer sustitución y que compruebes que te dé lo mismo que el numeral a. Entonces verifica, ¿te da lo mismo que el numeral a? Sí, señora. ¿Listo? Claro, entonces, ¿qué es lo que te pedían en ese numeral b? Sí, señora, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. dime. No entiendo de dónde sale el 5 por dx. ¿De dónde sale Cuando cuál? estás sustituyendo u, Sí, ya. ay, no entendí. Aquí lo único que hice fue la derivada. ¿Sí? No, Entonces, o sea, arriba, en el de arriba, profe, en el de arriba. O sea, yo entiendo, está la raíz, bueno, pasas la raíz a potencia, pero no entiendo por qué queda por 5 de x. pues porque Aleja, es eso es la la regla de la derivada cadena. interna. Derivada externa por la derivada interna. Ah, vale, ya, con razón. Gracias, profe. Vale, sin embargo, menos mal me dices, lo coloco acá para cuando revisen el paso a paso. Esto es una regla derivada por regla de la cadena. Listo. Entonces, no sé si queda claro el ejercicio para todos. Y nos están preguntando, María Alejandra, el ejercicio 9 de Tomás. Ejercicio 9. Pues digamos que está sencillo porque ya les están diciendo quién es u, ¿sí? Verifiquen todos el ejercicio 9. Tienen una raíz de x, tienen seno al cuadrado y tienen con respecto al término de u. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces les proponen la integral de raíz de x seno al cuadrado y el ángulo les dicen que es x a la 3 medios menos 1. Muy bien, entonces, lo mismo, empezamos identificando que es una función trigonométrica y pues nos interesa identificar su ángulo, que es diferente de 1, entonces lo vamos a tener que sustituir. Entonces empezaríamos mencionando que tenemos u igual a x a la 3 medios menos 1. ¿Listo? Derivamos. En ese orden de ideas, pues nos quedaría 3 medios de x a la 1 medio por dx. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues verificar que tenga el x a la 1 medio dentro de la integral. Efectivamente lo tenemos, que es ese raíz de x. Despejamos, es decir, que nos queda 2/3. El x a la 1 medio que estaba multiplicando pasa a dividir, lo voy a dejar de una vez como raíz de x. Y eso igual a nuestro dx. Vamos y reemplazamos en nuestra integral, entonces tendríamos integral raíz de x. El seno al cuadrado no lo hemos utilizado, nos toca dejarlo intacto.
El ángulo fue el que cambiamos y dijimos que ahora se llama u, y el de x fue el que dijimos que es 2 de u sobre 3 raíz de x. Lo que significa que vamos a poder cancelar el raíz de x del numerador con nuestro raíz de x del denominador. ¿Qué podríamos sacar de nuestra integral? Podemos sacar el 2/3 de la integral de seno al cuadrado de u por du. Y esa es la integral que tenemos que resolver. Entonces, recuerden siempre, ¿no? Cuando lleguen a una integral trigonométrica, pues usted primero va y busca en sus 10 integrales inmediatas. En las 6 no inmediatas, en las 6 inmediatas y en las 4 no inmediatas que ya aprendimos a resolver. Y seno al cuadrado no está en ninguna. ¿Sí? No está. Significa que para resolverla, nos toca hacer uso de identidades. Entonces, cuando nosotros tenemos un seno al cuadrado, ¿sí? Hay dos formas de ver la identidad, ¿sí? Cuando ustedes van y miran sus identidades, nosotros explicamos que este seno al cuadrado tiene dos identidades, ¿sí? Una que hace referencia a la pitagórica, ¿sí? Que es la que equivale a 1 menos coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado, ¿sí? Esa es la pitagórica. Y la otra es la de ángulo doble. ¿Sí? Entonces, la de ángulo doble nos dice que es un medio que multiplica a 1 menos coseno de 2u. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a buscar seno al cuadrado, hay esas dos identidades, o la pitagórica o la de ángulo doble. Entonces, ojo con algo. Cuando yo tengo una función trigonométrica, ¿sí? ¿Cuándo utilizo las pitagóricas? Cuando la potencia es impar. Por el contrario, cuando la potencia es par, se utilizan la de ángulo doble. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces, alguno podría decir, profe, yo quiero reemplazar la pitagórica. Entonces, si ustedes reemplazan la pitagórica, la identidad de seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. ¿Sí? Si usted separa las integrales, le queda de u menos la integral de coseno al cuadrado. Volvió y llegó a otra integral trigonométrica que no conoce. Vuelve y reemplaza, si vuelve y reemplaza la pitagórica, la identidad de coseno al cuadrado pues es 1 menos seno al cuadrado. Si vuelve y separa las integrales, vuelve y llega a lo mismo. ¿Sí? La misma con la que inició. Entonces, por eso cuando es una potencia par, si usted reemplaza identidad pitagórica, el problema es que no tiene solución, ¿sí? Vuelve y llega exactamente al mismo resultado y no finaliza, se vuelve infinita la integral. En cambio, que como usted cae en cuenta que tiene potencia par, reemplaza la identidad de ángulo doble. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene sus 2/3, ¿sí? Y reemplaza la identidad de ángulo doble, que es un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, por d. Fíjense que cuando ya reemplazamos esta identidad, ya no hay potencia, ¿sí? Ya significa que podemos separar las integrales. ¿Qué puedo hacer desde el principio? Sacar el 1 medio, porque usted se da cuenta que ya puede cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador, y eso le quedaría solo 1/3, que multiplica todo, ¿no? Eso sí lo debe tener en cuenta, y separa las integrales. Es decir, que tiene una integral de du
y tiene una integral de coseno de 2u por du. Separó sus integrales. Y ya son integrales que usted puede resolver porque le quedaría 1/3 que multiplica. Integral de du pues le da u. Y ojo, tenemos integral de coseno de 2u. Entonces ya habíamos nosotros tratado de llegar a una conclusión. Es por sustitución. Pero podemos aplicar la conclusión. Puedo integrar el coseno común y corriente y ese 2 que está multiplicando va a terminar dividiendo. Es decir, que integral de coseno es seno positivo, ¿no? Con ese signo negativo, pues nos quedaría menos seno de 2u, todo sobre 2. Y como ya integré, sumamos nuestra constante de integración. Y reemplazamos a qué equivale, pues, el valor de u. Entonces, chicos, revisen. Nuestra compañera que nos pregunta el ejercicio, María Alejandra, mira si ya queda claro o si hay algo por resolver. Sí, profe, ya queda claro, gracias. Pero, profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Es que no te entendí cuando tú invertiste, o sea, el 3/2. ¿Fue que lo hiciste? No invertí nada, lo único que hice fue despejar. Es decir, recuerda que cuando tú derivaste, mira tu derivada. Sí, profe, sí, ya. Esa es la derivada, ¿sí? Que tú despejas y por eso el 3/2 que tenías desde el principio quedó en 2/3, ¿sí? Sí, profe, ya, gracias. Muy bien. Revisen todos si queda claro, si hay algo por revisar, chicos. Entonces ya lo último que hicimos fue reemplazar a qué equivale u y listo. ¿Claro para todos o duda en alguna parte? ¿No? Bueno, creo que nos están preguntando ahí otro ejercicio. Bueno, nos pregunta Dana el ejercicio 11. Pero ya el ejercicio 11 es de lo que hemos venido explicando. ¿Cuál es la duda que tienes ahí en ese ejercicio, Dana? Profe, es que llegué en el B a una parte y ya no sé cómo solucionarlo. El punto B. Entonces miremos, cosecante al cuadrado y cotangente. Entonces, en el numeral B lo que les propone el autor es que esa integral tiene solución con el cotangente del ángulo. ¿Sí? Entonces tienen dos opciones. Desde el principio, solucionar el ángulo para que no se vayan a enredar con él, o hacerlo de forma directa. Cualquiera de las dos es válida. Si yo lo que hago es sustituir el ángulo desde el principio, yo sé que eso queda 1/2 que multiplica a cosecante al cuadrado de u por cotangente de u. ¿Claro para todos esa parte?
Listo, perfecto. Gracias, Daria. Entonces, yo lo que puedo proponer desde el principio es que m es igual a cotangente de u. ¿Listo? Entonces decimos, quiero que derivemos al cotangente. La derivada del cotangente es menos cosecante por cotangente, ¿sí? Y lo que yo tengo dentro de la integral es un cosecante al cuadrado. Entonces significa que lo puedo factorizar, es decir, que yo lo puedo escribir como un medio de cosecante de u por otro cosecante de u por cotangente de u. Entonces, si yo digo que m es igual a cotangente, pero ¿dónde está? El m es el que no he dicho nada. El b es el de cosecante, yo estoy realizando de la, perdóname. Me estás preguntando, es por el b. Que es cosecante. Bueno, vamos a cosecante. Entonces es lo que nosotros llamamos separar el término. Entonces, ¿cuál es la derivada del cosecante? Entonces, de m te quedaría menos cosecante por cotangente. Información que efectivamente tienes dentro de la integral. Entonces, mira, el cosecante por cotangente lo tienes en la integral. Y dijiste que esto era u. M. Entonces ya tienes toda la información. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un signo negativo. Significa que ese signo lo vas a poder sacar de la integral, ¿sí? Si haces el paso a paso despejando, pues de m te quedaría dividido entre menos cosecante por cotangente. Y lo reemplazas. Entonces te quedaría un medio de la integral. Cosecante lo llamaste m. Cosecante por cotangente no los utilizaste, los dejaste intactos. Y el de u, pues fue el que despejamos, que es de m entre menos cosecante por cotangente. De tal forma que ahí ya vas a poder simplificar los cosecantes por cotangente del numerador con los del denominador. Sacas el signo que tienes. Entonces nos quedaría menos un medio de la integral de m por dm. De tal forma que nos quedaría un cuarto de m al cuadrado más m. Donde tu m en este caso sería cosecante de 2 tetas. Entonces revisa si es claro el ejercicio. Sí, profe, gracias. ¿Listo? Para todos igual, revisen cuál fue el procedimiento, si es claro. Bueno, entonces, si es claro, nos están diciendo que revisemos el 17 de Tomás Natalia. Entonces, 17 de Tomás. Entonces diríamos 17 de Tomás. Bueno, yo no veo problema de eso. ¿Cuál es la duda del 17 de Tomás? Si quisiera saber qué es lo que los confunde. Profe, es que no sé si... Ah, no, profe, ya vi mi error, qué pena. Pues yo no le veo mayor inconveniente. Tú míralo bien. O sea, ¿a quién sustituiste? Pues al 1 menos z al cuadrado. Es que lo había copiado mal. Ah, ok, listo. Entonces revísalo, vuélvelo, inténtalo hacer y miramos a ver si te queda bien. ¿Te parece? Yulisa nos pregunta el ejercicio 51 también de Tomás. Entonces, te dice ejercicio 51, evalúe las siguientes integrales de los ejercicios. Pues tampoco le da inconveniente. ¿Qué ves ahí? Un fraccionario.
¿sí? ¿Qué más ves ahí? Una trigonométrica. Y siempre lo que debes preguntarte es cuál es el ángulo de la trigonométrica. Entonces, Julissa, ¿cuál es el ángulo que ves ahí? ¿Cuál es el ángulo de esa función trigonométrica? Profe, la raíz, ¿no? Por eso. Entonces, lo que haces es derivar toda la raíz. Y al derivar toda esa Ah, raíz, es una regla de la cadena y ahí obtienes exactamente ese mismo numerador y el mismo denominador que tienes ahí. listo, profe, gracias. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es realiza la derivada y verificamos si te quedó bien. Entonces, si derivas correctamente, ahí vas a encontrar el término igualito de lo que necesitas. Entonces, empieza a hacer y cualquier cosa, pues, me lo envías y lo miramos. Entonces, recuerda que ahí lo que tienes que mirar es eso. Haz un fraccionario, trigonométrica, ángulos, y ahí sí tomas la decisión de empezar a sustituir. Bueno. Bueno, ese era el último. No sé si alguien más desea que miremos alguno, revisemos. Y si no, entonces damos inicio. Listo, no, perfecto. A mí, pues, me agradó mucho tu trabajo, me parece que efectivamente unos resultados que permiten como tener también una postura y una... Bueno, entonces, 26 de Stiller nos está preguntando Natalia. Claro, digamos, en este momento lo que estamos experimentando, pues, obviamente, 26. cambia totalmente. No sé cuál es la duda, Natalia. La duda está en lo que ves una A y un B. Bueno, profe, es que yo tomé el denominador, lo derivé y Sí. eso me dio DU sobre A. Sí. Y entonces mi pregunta es si puedo sacar ese, o sea, puedo sacarla fuera de la Entonces, integral como uno te sobre A, respondo con ¿sí? otra pregunta. Te respondo con otra pregunta. ¿Quién es la variable en esa integral? X. Exacto. A la A, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ojo, te estoy respondiendo con la pregunta. ¿Cuál es la variable? Entonces tú me dices X. ¿Cómo identificas tú las variables? Pues por la derivada, ¿sí? Si el ejercicio te está diciendo que hay un dx, significa que la variable es x. De resto de ahí para adelante se convierten en constantes. Ah, esa era mi pregunta. Listo, Vale, perfecto. gracias. Muy bien. Bueno, súper. Súper bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Recuerden que son por puntos los que quieran participar, si no es de todas formas para explicar tema. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio, la integral de x más 3 entre x más 6 por dx. Y la segunda integral es una integral definida de 0 a 1 medio de seno a la menos 1 de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. En Aren me los puedes enviar por el interno. Me puedes enviar los desarrollos y me los envías la respuesta por el interno del Teams. No hay problema. Listo. Entonces, chicos, son las 10:17. Tienen para desarrollar sus dos ejercicios. Démosle unos 12 minutos. Bueno, a las 10:30. A las 10:30. Los resuelvo. Listo, entonces, inicia, chicos.
Bueno, chicos, entonces veamos a ver cómo les fue y para explicar un temita que está incluido. Entonces, el ejercicio número 1 tiene dos posibles soluciones, chicos, ¿sí? La primera es una sustitución compuesta, ¿sí? En efecto, nosotros diríamos que U va a ser igual a X más 6, que es nuestro denominador, y nuestro du, por ende, sería igual a dx, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que es una sustitución compuesta o doble sustitución? Sucede que nos falta información, ¿sí? Nos falta ese x más 3. Por lo tanto, podemos despejar el valor de x, de tal manera que u menos 6 será igual a x, ¿verdad? Entonces, bueno, igual acá, por tanto, sustitución compuesta o sustitución doble. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues reemplazar. Tendríamos integral. El x ya lo despejamos, dijimos que es u menos 6. Eso está más un 3, que no lo hemos utilizado, nos toca dejarlo ahí intacto. Y esto estaría dividido entre u por nuestro du. ¿Qué tenemos? Pues podemos mirar términos semejantes. Menos 6 más 3 pues nos daría menos 3. Es decir, que tenemos la integral de u menos 3, todo dividido entre u por du. Y ya, pues se nos convirtieron en unas antiderivadas sencillas, ¿no es cierto? Separamos los fraccionarios de tal forma que tenemos u sobre u por du menos 3 veces la integral de du sobre u. Se simplifica lo que se pueda simplificar antes de integrar, es el caso del u del numerador con el u del denominador. Y nos quedó integral de du, pues nos daría u. Integral de du sobre u, pues nos quedaría menos 3 logaritmo natural de u. Todo más nuestra constante de integración. Ahora, reemplazamos el valor de u. Entonces nos quedaría x más 6 menos 3 logaritmo natural de x más 6. Más la constante. Bueno. Hasta ahí yo se los verifico. Digamos que la idea es que hasta ahí lo pueden tener bien, pero esa no es la respuesta final. ¿Listo? Revisen hasta ahí si hay alguna inquietud, por favor, chicos, para yo continuar. Bueno, supongo que vamos bien. Entonces vamos a incluir algo que se denomina el concepto de constante arbitraria. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este concepto? En que nosotros teníamos acá un más 6, y eso es una constante, es un valor numérico, ¿sí? Que es constante, que sume o que reste, ¿no? Y tenemos adicional la constante de integración. Y no nos dieron condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, el concepto de constante arbitraria se usa cuando no hay condiciones iniciales, ¿no? ¿Y en qué se va a usar o en qué va a consistir? Pues lo que nos dice es que si yo tengo una constante, es un número, más cualquier otro número, pues eso va a ser igual a otro número. Eso es una constante arbitraria, ¿sí? Que si, por ejemplo, usted dice, tiene la constante menos 2, un ejemplo.
pues usted no tiene ni idea cuánto es el valor de la constante, ¿sí? Sabe que le va a restar un 2, pero no sabe cuánto es el valor. Por lo tanto, eso va a ser igual a una constante. Que si, por ejemplo, usted tiene 2 veces la constante. Si usted no sabe C, pues sí, sabe que está multiplicado por 2, pero va a seguir siendo otro número, ¿sí? Por lo tanto, sigue siendo una constante. Entonces, si hacemos uso del concepto de constante arbitraria en nuestro ejercicio, la respuesta correcta sería x menos 3 logaritmo natural de x más 6 más la constante. Y hemos utilizado el concepto de constante arbitraria. Revísenlo si es claro el concepto o si hay alguna pregunta, chicos. En el caso dado de ser claro, cuando les voy a pedir un favor como para yo no sentirme frente a la pantalla sin respuesta alguna, que hagan uso de su chat. ¿Sí? Entonces, que me coloquen en el chat sí, no, tal vez. Profe, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Entonces, lo que estamos diciendo es, el concepto de constante arbitraria es que, ejemplo, tienes una constante que es 6, es un número, ¿sí? Y tienes una constante. ¿Qué es la constante? Otro número. Lo que pasa es que como no tienes condiciones iniciales, pues no sabes a cuánto equivale, ¿sí? Entonces, lo que te dice el concepto de constante arbitraria es que 6 más la constante, pues te va a seguir dando otra constante, que será otro número, ¿sí? Ese es el concepto de constante arbitraria, que si por ejemplo tienes C menos un número, pues te va a seguir dando C. Que si tienes C multiplicado un número, te va a dar otro número que sigue siendo C. ¿Listo? Y ese sería nuestro resultado final. Nos pregunta Carol que si es posible dejar el exponente como menos 3. No, no, no. El exponente no puede ser menos 3. 3 solito, ¿sí? O sea, si quisieras aplicar la propiedad de los logaritmos, podrías dejarlo como x menos logaritmo natural de x más 6 a la 3. Eso sí lo podrías hacer. Y sería otra de tus posibles respuestas, correcto. Con eso practicas tu propiedad de logaritmo. Profe, una duda. Dime. ¿En qué momento utilizamos ese concepto de constante arbitraria? En todas las respuestas que tú no tengas condiciones iniciales, siempre lo vas a poder usar. Que si, por ejemplo, llegaste a una respuesta de ejemplo, x al cuadrado menos logaritmo natural de x más 5 más c, ¿sí? Tu respuesta está bien, pero puedes incluirle una respuesta mucho más reducida y exacta, que es, si no te dieron condiciones iniciales, te quede x al cuadrado menos logaritmo natural de x más c. Y ese 5, con respecto a c, tiene el concepto de constante arbitraria. Ok, profe. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Ahora, este mismo ejercicio tenía una solución número 2. Como es un fraccionario, se hubiese podido hacer división de polinomios. ¿Sí? Y recuerden que si usted hace una división de polinomios, está simplificando. ¿Qué significa eso? Que si usted hace la división de polinomios, no tendría que haber hecho uso del concepto de constante arbitraria. Veamos. Es decir, que si usted tiene la integral, ya sabemos, ¿no? De x más 3 sobre x más 6 por dx. Ahí se puede hacer una división. Recuerden que, ¿cuáles son las condiciones para hacer división entre polinomios? Que el exponente de la variable sea mayor o igual. Los dos x están elevados a la 1, significa que vamos a poder hacer la división entre polinomios. Entonces diríamos x más 3 entre su x más 6. Y empezamos. Entonces recuerden que se ubican en el primer término. Entonces, ¿por qué numerito o término tendré que multiplicar a x para que me dé x? Entonces, estaría una vez, o multiplicar por 1, ¿sí? Entonces, una vez. Y empezamos. 1 por 6, 6. Pero al ubicarlo, me quedaría menos 6.
1 por x, x, pero al ubicarlo me quedaría menos x. Operamos. Y el x que está positivo con el x que está negativo, pues nos daría 0. Menos 6 más 3, pues nos daría menos 3. Y ya tenemos lista la división para utilizar. Menos 3 nos dio como residuo. 1 es nuestro cociente. Y x más 6, nuestro divisor. ¿Listo? Significa que con un teorema del residuo, perfectamente lo que usted tiene es la integral. Bueno, recordemos residuo, cociente más el residuo sobre el divisor, ¿no? Entonces, ¿quién es mi cociente? 1. Más el residuo, pero mi residuo me dio con signo negativo, pues significa que me queda menos 3, dividido nuestro divisor, que es x más 6. Y todo por dx. Entonces, si usted opta por una forma 2, que es la división polinómica, ¿sí? Ya están simplificadas las integrales. Es decir, que si usted hace su propiedad distributiva, nos quedaría integral de dx menos 3 veces la integral de 1 sobre x más 6 por dx. Y ya sabemos que esa segunda integral sería por sustitución, y la primera una antiderivada sencilla, que nos quedaría x menos 3 logaritmo natural de x más 6. Y todo más 6. Y llegamos de una vez a la respuesta resumida, sin necesidad de utilizar constante arbitraria, porque recuerden que lo que hace la división es simplificar desde el principio. Y con eso corroboramos que es exactamente la misma respuesta. Verifíquenla ustedes, verifiquen si hay alguna inquietud, chicos. Entonces, si quiero resolver ese ejercicio por doble sustitución, lo puedo hacer, pero para llegar a la respuesta exacta y final, aplicamos ese concepto que denominamos constante arbitraria. Si yo lo que hago es de una vez hacer división polinómica, pues desde el principio ya llego a la respuesta final. Revísenlo, chicos, cada uno si hay alguna pregunta. Y ya pasamos al segundo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda integral, que es una integral definida. Y empezamos. Entonces, es un fraccionario, hay una raíz, pero hay una función trigonométrica inversa. ¿Bien? Entonces, si usted parte del hecho que deriva lo que está dentro de la raíz, ya vamos a tener un inconveniente porque pues la derivada le daría menos 2x, no más. ¿Y de dónde obtenemos un seno a la menos 1? ¿Sí? Por lo tanto,
lo que nos lleva a identificar es que es una sustitución sencilla por el hecho de que yo sé a qué equivale la derivada de seno a la menos 1. Entonces, si mi u es seno a la menos 1, yo sé que la derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado, y todo por dx. Y esa es exactamente la misma información que está dentro de nuestra integral. Significa que puedo despejar sin ningún inconveniente nuestra raíz de 1 menos x al cuadrado por du igual a dx. De tal forma que cuando empecemos nuestra sustitución, tendríamos seno a la menos 1, que se llama u, el denominador nunca lo utilicé, que es la raíz, y nuestro dx, que fue el que despejamos. Por lo tanto, podremos simplificar raíz del término del denominador con raíz del término del numerador, y nos quedó solo la integral de u por du. De tal forma que eso nos quedaría u al cuadrado sobre 2 más, evaluado, de 0 a 1 medio. Para evaluar, no puedo reemplazar en u, reemplazamos nuestros términos originales. Significa que tenemos seno a la menos 1 de x, todo elevado al cuadrado sobre 2. Y que lo vamos a evaluar de 0 a 1 medio. Y aplicamos pues nuestro teorema fundamental del cálculo. Entonces diríamos, seno a la menos 1 de 0.5, todo al cuadrado y sobre 2, menos seno a la menos 1 de 0, todo al cuadrado sobre 2. Seno a la menos 1 de 0 da 0 al cuadrado, 0 sobre 2, 0. Sin embargo, verifíquenlo cada uno ustedes en sus calculadoras. Coloquen ahí seno a la menos 1 de 0. Y ahora hacemos lo mismo. Seno a la menos 1 de 0.5 nos daría 30. 30 al cuadrado, 900. Y dividido entre 2, pues 450. Unidades al cuadrado. Verifíquenlo, chicos. Si es claro. Durante el transcurso del día yo voy revisando los WhatsApps, cosa que si fueron acreedores a puntos, yo los voy colocando en la planilla. Entonces, no sé, chicos, si quedan claros nuestros dos ejercicios, el concepto de constante arbitraria, o si tienen alguna inquietud. ¿Por la integral? ¿Cómo así? Si tú tienes la integral de u por du, ¿cuál es la integral de u por du? Pues u al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Sí, Carol? Ok, listo, perfecto.
Bueno, muy bien, chicos, no se les olvide que hoy tienen su quiz está habilitado durante todo el día los quizzes de aplicaciones, el quiz número 2 que teníamos pendiente de valor inicial, para que lo puedan efectuar. Continúen con sus ejercicios. Nos quedan 10 minuticos de clase. Yo voy a estar acá pues activa si tienen alguna duda de algún ejercicio en lo que yo les pueda colaborar. Los que de pronto pues no tengan dudas, van bien en sus talleres, pues una de dos, pueden hacer de una vez su quiz de aplicaciones o pues pueden continuar con sus talleres y muchísimas gracias chicos. Nos veríamos entonces el día de mañana. No, a ustedes, Laura, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profe, que esté muy bien. Bueno, que tengan un Gracias, buen, profe. que les vaya bien en sus otras clases y nos vemos entonces el día de mañana, chicos.
Bueno, muy bien, los chicos que quedan allí, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día, chicos.